6 meses se puede sentir como mucho tiempo, pero ¿qué tal si yo te dijera que invertir esa cantidad de tiempo puede traerte resultados al resto de tu vida? De repente 6 meses no se siente como una inversión tan grande. Y de hecho, si nos ponemos a pensar justamente en el momento en que sale este episodio, nos estamos adentrando en el 6º mes del 2026. Un año que personalmente para mí se ha ido súper rápido, pero cuando me detengo a pensar en los diferentes resultados, oportunidades, cosas que se han venido dando sin siquiera haberle dedicado los 6 meses, imagínense cuando nos metamos de lleno en un solo plan, en un solo objetivo, hagamos el famoso lock-in, todo lo que puede resultar de ello. Y es precisamente la idea que no solamente te traigo en este primer episodio de la serie que vamos a tener de tu plan de acción del lock-in en el 2026 durante el mes de junio, sino que también a raíz o a través de estos episodios te voy a brindar diferentes herramientas, diferentes maneras de hacer el enfoque, hacer el encuadre, conseguir cuál va a ser ese objetivo, cuál va a ser esa meta, cuál va a ser ese plan específico, personalizado y ajustado a eso que tú quieres lograr para que este 2026 lo cierres con broche de oro y el siguiente año no empieces desde cero. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal en otra serie. No al principio del año, no a final de año, sino casi en el medio, y yo siento que esto es un reflejo de justamente la idea inicial con la que arrancamos este podcast hace más de 4 años. Si ustedes se van a ese primer episodio de los inicios, de empezar, justamente ese mensaje al que cada tanto vuelvo es esa idea de que no tenemos que esperar a que sea 1 de enero, no tenemos que esperar a que sea inicio de mes, no tenemos que esperar a que esté iniciando algo, sino que nosotros mismos podemos decidir cuándo es ese punto de arranque, cuándo es ese momento de tomar acción y cuándo es ese momento de empezar a mover la aguja en una dirección determinada. Y eso es precisamente lo que yo quiero traerles el día de hoy y por el resto del mes de junio. Una de las cosas que hemos venido implementando en el 2026 con Esperando la Señal Podcast, que para aquellos que son nuevos lo pueden disfrutar a través de YouTube, Spotify o Apple Podcast en versión audio o video, es justamente esta idea de darle un sentido de coherencia y un sentido de estos no son temas sueltos. Esto no es algo que hablamos una vez y ya. De hecho, hemos llegado a revisitar ciertas temáticas una y otra vez porque justamente son temas que prevalecen, que permanecen y que no se tratan de un solo episodio o un solo post o una sola conversación, sino que siempre volvemos a ello. Y justamente la idea base de lo que van a ser esta serie de episodios para ayudarte a ti a que sea que lo quieras empezar en el mes de junio a la par que van saliendo los episodios, o si quieres tomarte el mes de junio para que sea de preparación, de análisis, de auditoría y arrancar en julio para que sí sea verdaderamente la segunda mitad del año como tú determines hacerlo. Pero la idea es justamente que vamos a establecer tu lock-in plan. Vamos a establecer ese objetivo, esa meta, ese aspecto en específico de en realidad cualquier parte de tu vida, puede ser a nivel personal, puede ser a nivel profesional, puede ser a nivel de emprendimiento, puede ser a nivel de salud, en lo que tú lo quieras aplicar, pero que puedas llevar a cabo ese plan, esa idea, esa estructura por 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque al menos en mi caso, la idea nació de manera orgánica y ya vamos a entrar un poco en el story time, pero siento que 6 meses es un buen tiempo no solo para crear el hábito, no solo para mantenerlo, no solo para empezar y continuar dando pasos en una
dirección en específico, sino que también es suficiente tiempo para empezar a ver ciertos resultados. Idealmente sería el objetivo completo que nos trazamos, pero al menos el estar un poco más cerca de ese objetivo ya es un resultado significativo. En especial si el plan que te vas a trazar y en lo que te vas a enfocar de lleno por los próximos 6 meses es algo que quizás vienes queriendo desde hace mucho tiempo y definitivamente no es por falta de ganas, no es por falta de querer, no es por falta de constancia a veces siquiera, sino de realmente enfocarnos de lleno en una sola cosa. Algo que nos llega a resultar un poquito complejo, en especial para aquellos que somos multipasionales, en especial para aquellos que constantemente estamos teniendo nuevas ideas, una más brillante que la otra, una más maravillosa que la otra, pero aún así son múltiples, son varias y a veces no están necesariamente entrelazadas una con otra, entonces se siente como mini proyectos y mini ideas que están allí flotando, que queremos llevarlas a cabo inmediatamente, pero la realidad, y esto ya lo hemos tocado en otros episodios del podcast, es que somos humanos. Es que tenemos ciertas limitaciones y eso no es para mal. Es la realidad de tenemos cierta cantidad de horas en el día, tenemos cierta cantidad de nivel de energía y de disposición y de creatividad y de ganas, y es la idea de cómo juego con los recursos que ya tengo en lugar de estarme planteando objetivos que quizás no son sostenibles en el tiempo, no son realistas, en especial porque, y esto es algo que a veces se nos olvida, cuando estamos trazando ciertos objetivos que pueden ser muy ambiciosos y algo que queremos y estamos dispuestos a darle todas las ganas, la vida que nosotros llevamos hasta ese momento no se pone en pausa. No dejamos de tener otras responsabilidades, no dejamos de tener nuestro trabajo, nuestro hogar, pareja, hijos, familia, amistades. Entonces es también el entender de con cuánto realmente yo cuento a nivel económico, de tiempo, de energía, para yo poder llevar a cabo este plan. Y allí es donde nos damos cuenta que es mucho más factible el decir, ok, me voy a enfocar en un solo objetivo, en una sola idea, en una sola meta, o al menos en un aspecto específico de esa meta por 6 meses, para yo poder ver resultados concretos en una cosa en lugar de dividirme en 17 pedazos y dar apenas un poquito a cada cosa, pero llegamos al final y no tenemos ningún resultado como tal. Cuando yo me pongo a pensar en el hecho de que a veces no es por falta de dedicación ni tiempo, sino de tener un objetivo claro o dedicarme a una sola cosa, pienso en los últimos meses en donde todo mi tiempo ahora estaba disponible para mi negocio, para mis servicios, para mis ofertas, para mi contenido, luego de que mi trabajo en el hospital terminara ya hace casi un año. Por eso es que les digo que el tema de los 6 meses realmente no es tanto cuando nos ponemos a ver en retrospectiva, que un año ya prácticamente se nos fue. Y es el hecho de que aún con todas las ganas y aún con toda la disposición y aún con el doble de tiempo disponible para hacer que las cosas sucedieran, cuando veo todo el plano completo, cuando hago una auditoría de lo que ha sido el último año o los últimos meses, me doy cuenta de que sí, logramos algunos resultados, logramos algunas cosas, pero esa meta principal o esos resultados específicos que yo sé que puedo conseguir, todavía no estoy allí, y parte de ello es justamente por estar dividiendo mi tiempo, mi energía y mis recursos en diferentes objetivos, que si bien todos están bajo el mismo paraguas, si se quiere, o bajo el mismo concepto de mi negocio, cada uno requiere de cierta atención, de cierta estrategia y de cierta dedicación en específica. El podcast es uno de ellos, las ofertas 1 a 1 es uno de ellos, el contenido que yo estoy creando para promocionar mis servicios, el tema de los workshops, el tema del foro de productividad, el tema de las campañas y colaboraciones con marcas. Entonces, si bien todo esto coexiste bajo Pameluna, cada uno de ellos requiere de un enfoque y requiere de tiempo y energía específica. Y si bien he tenido la oportunidad de sostener todos estos elementos, una cosa es sostenerlos al nivel en el que están y otra cosa es poder llevarlos a un siguiente nivel, llevarlos a un punto en donde estoy viendo esos resultados que deseo. Y cuando empiezo a entender la importancia de ese enfoque completo en una sola cosa, fue de primera mano
en la parte un poco más personal y de salud, y por eso es que les digo que en teoría este es un plan que puedes aplicar a cualquier aspecto de tu vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Por supuesto a todo lo que ha sido este nuevo journey como runner. Ya yo se los he contado también en episodios recientes, uno de los últimos en donde hablamos de haber llegado a esa meta final luego de 6 meses de trabajo y dedicación de poder correr un medio maratón. Pero para aquellos que quizás son nuevos, brevemente les comento que el año pasado, a mediados finales de noviembre, mi esposo tiene la idea de vamos a correr un maratón. Nosotros no teníamos experiencia como runners, no es algo que históricamente hemos venido haciendo. Yo por mucho tiempo he llegado a hablar de que nunca he hecho ningún deporte o en cuanto a actividad física, era más que nada el gimnasio. Y si bien en los últimos meses antes de, o vamos a decir de junio a noviembre, habíamos estado mucho más dedicados y enfocados en la parte del gimnasio, de el ejercitarnos, de comer más saludable, una cosa es hacer cierto tipo de workouts para o bajar de peso o tonificar o mantenerte de alguna manera saludable, y otra muy distinta es entrenar para carreras. Es otro monstruo, es otra cosa, y la idea fue de llevar esa idea inicial o esa hipótesis de ¿será que podemos hacer esto? A empezar a indagar cómo es el proceso de poder quedar seleccionados, de poder registrarnos, de poder ser parte de un maratón completo, específicamente el maratón de New York, entender que hay toda una logística y un proceso detrás de ello, decidir cuál iba a ser la manera en que íbamos a conseguir ese objetivo, que ya no iba a ser para el 2026, sino que quedaba para el 2027, y ahora el objetivo que quedaba un poco más cercano, o la carrera digamos, secundaria a el maratón, que igual se sentía como algo importante y grande a conseguir, era un medio maratón que estábamos registrados para mediados de mayo. Entonces básicamente pasamos de tener una idea inicial, hacer el research, ver cómo lo íbamos a hacer, darnos cuenta, al menos en nuestro caso, que lo más factible era hacer las 9 carreras que califican en el 2026, y al completarlas teníamos ese pase asegurado para el maratón completo en el 2027, tener todo este tiempo para entrenar, pero específicamente en estos primeros meses del año enfocarnos en tener la preparación suficiente para poder correr y completar un medio maratón, que fue exactamente lo que pasó. Y aproximadamente el interín de idea a ejecución, a ese resultado final, fueron aproximadamente 6 meses. Y luego de que concluimos ese objetivo, llegamos a esa meta literalmente, y pude ver hace 6 meses yo, si acaso, hacía caminatas, pero eso de correr y poder mantenerlo por 1 hora, hora y media, 2 horas, era algo que no estaba en mis planes, no estaba en mi expertise, como yo no sé hacer esto. Y darme cuenta de que yo puedo trazarme una meta de cero, de no tener esa expertise, de no tener ese background, de no tener ese entrenamiento y ese conocimiento, y el haberme enfocado de lleno, el tener un plan, el tener una estrategia, el tener bien definidos cuáles eran nuestros horarios de entrenamiento, cuándo íbamos a hacer carreras largas, las otras carreras a las que nos pudimos inscribir que también ayudaron con la parte de la preparación, y el enfocarnos de lleno en ello, en especial en los días que teníamos flojera, hacía frío, queríamos quedarnos durmiendo, queríamos tirar la toalla, o llegábamos a sentir de, mira, sí, lo dejamos hasta aquí, listo, a nadie le va a afectar, no hay ningún problema. El haber atravesado todo eso y eventualmente llegar a la meta y darme cuenta de que, mira, este enfoque de 6 meses me dio este resultado, fue lo que a mí me hizo empezar a plantearme de mediados de mayo hasta ahora, que en este momento que les grabo es el último día de mayo, así que básicamente estos últimos 2 semanas, el empezarme a plantear esa idea de ¿y qué tal si esta misma estructura de hacer lock-in por 6 meses en un objetivo en específico, pero ahora con mi negocio, con mi emprendimiento, con mis servicios, con lo que yo brindo, me puede permitir llegar a esa meta que yo me trace con un objetivo en particular? Y de ahí es que nace la idea en sí, pero también la idea que vamos a estar llevando más a profundidad en estas cápsulas durante el mes de junio. Ahora, ya que definimos qué vendría siendo un lock-in plan per se, tenemos que entender que esto va más allá de
un vision board o una meta de principio de año, un objetivo, esto tiene ciertos elementos, 3 para ser específicos, que sí o sí tienen que estar incluidos para que se vuelva este proceso y para que nos dé los resultados que queremos. El primer elemento no negociable que tiene que estar allí es tener una meta central y no varias. Y como les digo, esto es algo que llega a pasar. A mí me ha llegado a pasar cuando empiezo a pensar en, ok, voy a definir en lo que voy a trabajar en los próximos meses en cuanto a mi negocio, y son las mentorías 1 a 1. Pero como parte de las mentorías 1 a 1 también está la parte del contenido, y en la parte del contenido está la parte de posicionamiento. Entonces por allí también está el hecho de seguir creciendo en Instagram, pero a su vez yo también quiero crear contenido para TikTok y que eso me permita llegarle a nuevas audiencias. Pero luego de ello también está la parte de que quiero hacer un programa grupal. Entonces ya aquí vamos llevando la tangente por 1000 lugares y no estamos definiendo un objetivo como tal. Para seguir utilizando la analogía del medio maratón, por el hecho de que es lo más reciente en donde he llegado a ver resultados y puedo identificar exactamente estos elementos, aquí ayudaba el hecho de que si bien dentro del decidir correr pueden existir varios objetivos, para nosotros era el hecho de completar esa carrera. No se trataba de quién llegaba primero, no se trataba de velocidad, no se trataba de romper un récord. El objetivo era: yo quiero correr esta carrera y llegar al final. Me cueste lo que me cueste, el tiempo que me tome, el esfuerzo que le tenga que poner, pero es llegar a la meta. Y en eso fue que nos centramos, y toda nuestra preparación y todo nuestro entrenamiento iba acorde a esa idea, el poder tener el condicionamiento, el entrenamiento, la capacidad necesaria para poder cumplirla. Entonces, cuando empezamos a trazar este locking plan, cuando empezamos a pensar en qué es eso que nos va a permitir llegar a esa meta o en qué objetivo en sí nos vamos a enfocar, es la idea de que sea uno solo, concreto, específico y no con 27 tangentes. Y esto, créanme que me lo digo a mí también. El segundo elemento importante, no negociable, que tiene que estar allí, un periodo de tiempo que se respete como un contrato. Para nosotros nos facilitaba un poco más, y de hecho nos ponía un poco más de presión el saber que ya había una fecha definida. El tema de la fecha no fue algo que nosotros dijimos, bueno, vamos a correr cuando lleguemos a tantas millas que ya hemos entrenado, o cuando logremos hacerlo con amigos. No, es el hecho de nos inscribimos y pagamos para poder correr en una carrera en específico que ocurría en una fecha en específico, a una hora en específico, y eso era inamovible, eso era no negociable, porque es cuando la organización que lleva a cabo todas estas carreras, y específicamente el maratón de New York, fue cuando definieron esa fecha. Entonces para nosotros estamos regidos en: esta es la fecha final, no la podemos mover. Depende de nosotros qué tanto entrenemos y qué tanto nos preparemos, pero la fecha es la fecha. En este caso, nosotros estamos estableciendo un plan de 6 meses, y nuevamente tú tienes la libertad de escoger cuándo empiezan esos 6 meses. Puedes empezarlos a la par de que estás escuchando todos estos episodios e irlos utilizando como base, como las herramientas que requieres, como el impulso, el apoyo, la data, todo esto que te va a ayudar a ir definiendo y tomar junio como tu primer mes, justamente para establecer las bases de lo que va a ser este plan. O lo puedes utilizar para recabar toda la data y toda la preparación, y cuando ya tengas todo bien armado, estructurado y definido, empezar el 1 de julio. Por allí, estos son meses en donde ya tienes otras responsabilidades, ya tu tiempo está alocado, se va a hacer un poco complejo y tú dices, ¿sabes qué? Lo quiero empezar es en agosto. No importa cuándo decidas hacerlo, siempre y cuando tengas una fecha concreta de inicio que va a determinar cuándo va a ser la fecha final, si decides comprometerte al plan de 6 meses. Una vez que ya tú tengas esa fecha inamovible de empezamos este día, cuenta en el calendario los 6 meses exactos y ponle esa fecha final, que no se mueva, que no sea flexible, que vamos viendo, sino que ya tú estás comprometida contigo mismo a: esta es la fecha de cierre, esta es la fecha en donde hay que cruzar esa meta, esa línea final, y ver cuáles son los resultados que obtenemos. Esto no significa que sí o sí al final de esos 6 meses lo que tú te hayas planteado juro va a suceder, pero es la idea de que al tú tener ese nivel de compromiso y enfoque, es mucho más factible que al menos estés mucho más cerca de esa meta. Un dato adicional que yo daría en este aspecto como tal
y siento que es algo que ayuda muchísimo, es tener un accountability partner, es tener a alguien o que estés haciendo la tarea en conjunto con esa persona y que se vayan dando ese apoyo mutuo, o que tengas a alguien que sepa de primera mano cuál es tu plan, cuál es tu fecha de inicio, cuál es tu fecha de cierre, y básicamente que ese sea como tu checkpoint, que cada semana tú hagas un check-in con esa persona para decirle, mira, esto fue lo que hice, esto fue lo que no hice, esto es lo que me sirvió, esto es lo que no me sirvió. Que lo puedes hacer por tu cuenta, que lo puedes hacer sola, claro que sí, pero definitivamente, y nuevamente llevando a la analogía del medio maratón, yo reconozco que a mí lo que más me ayudó en el proceso es el hecho de que todo lo estuve haciendo con alguien más, de que todo lo estuve haciendo con mi esposo. Esa fue la persona que a mí me ayudaba en las mañanas cuando yo lo que quería era dormir una hora adicional y quedarme cómoda y no hacer mucho, a levantarnos, a ponerle un poco más de velocidad a la caminadora, a empujarnos un poco más cuando empezamos a correr afuera, el darle unos minutos más, el subirle la intensidad, el estar comprometidos. Todo eso fue gracias a yo tener a alguien que me estaba impulsando, que me estaba empujando, que me estaba ayudando a permitirme ver a mí de lo que soy capaz, de lo lejos que puedo llegar. Entonces, para mí, ese impulso, ese apoyo, ese compromiso con alguien más es clave. Entonces, en este segundo punto, yo no solo definiría la fecha de inicio, la fecha de cierre y cuándo se va a dar a cabo esos 6 meses, yo también buscaría a alguien que sea mi accountability partner, nuevamente, que me acompañe en todo el proceso, o que al menos sea la persona con quien yo pueda hacer check-in cada tanto. El tercer punto importante en este lock-in plan de 6 meses son las acciones no negociables en lugar de las acciones aspiracionales. Y con esto quiero que lo piensen en el sentido de que sí, uno puede tomar muchos pasos productivos, uno puede hacer muchas cosas que, vamos a decir, en este caso van a ayudar a que mi negocio crezca, pero uno sabe diferenciar entre esas acciones que son las que realmente mueven la aguja, que son las que realmente nos permiten ir de punto A a punto B, que son las que realmente mueven todo el proceso y nos permiten llegar más cerca de esa meta. ¿Y cuáles son acciones más complementarias? ¿Cuáles son acciones que ayudan, pero no son necesariamente las que crean un cambio? En ejemplo, volviendo al punto del medio maratón, para mí el tema de hacer entrenamientos con regularidad era el no negociable. Para yo poder llegar a tener un condicionamiento que me permitiera concluir de manera exitosa un medio maratón, yo tenía que tener el aguante, yo tenía que tener la capacidad de poder correr durante cierta cantidad de tiempo, ciertas condiciones. Entonces, el hecho de correr repetidas veces en la semana era el no negociable, era importante. A lo mejor otras cosas, y esto no me lo tomé literal, pero es solo para dibujar un poco mejor la analogía, la parte de ciertos ejercicios complementarios o ciertos estiramientos sí ayudan, no digo que no sean importantes, pero no son el core de lo que hizo que yo tuviera la preparación para llegar a ese punto. O a lo mejor el tener que sí, las mejores gomitas o geles, o esas son cosas que ayudan. Pero si yo solamente me enfocaba en cuál va a ser el outfit que yo voy a usar ese día y cuáles son los geles y cuáles son las gomitas, pero no me estaba enfocando en la verdadera acción principal, que era justamente el entrenamiento, difícilmente iba a poder llegar a la meta. En cambio, me atrevo a decir de que si bien algunos de estos complementos me ayudaron a poder llegar a la meta final, estoy segura que aún no teniendo estos pluses, estos bonuses de los geles, las gomitas, las cosas, yo igual iba a poder tener la capacidad de llegar a la meta final por el entrenamiento, que fue la acción y fue el enfoque principal que yo tuve en estos 6 meses. Lo mismo va a ocurrir con cualquier plan que tú determines para este proceso. Define cuáles son las acciones, o incluso puede ser una sola, pero la acción que tú sabes que te tienes que comprometer a esa, que no es negociable, que va a ser tu foco principal para tú poder llegar a la meta, versus algunas otras que ayudan, pero son más de relleno, son más para decir mira lo productiva que estoy siendo, pero no necesariamente mira los resultados que estoy obteniendo. Ahora, yo sé que puedes haber llegado a este punto, que puedes haber escuchado esas 3 recomendaciones, o al menos esos 3 aspectos importantísimos para tener un locking plan que sea eficiente, que sea efectivo y que te permita esos resultados que tú quieres.
Y aún así puedes tener dudas, aún así puedes no estar segura, aún así puedes decir como, mira, pero es que realmente todavía no sé cómo definir qué es eso en específico que yo quiero hacer. Todavía no sé cómo definir cuál va a ser ese objetivo, cuál va a ser esa meta, qué va a ser ese elemento específico en el que yo me voy a enfocar y en el que me voy a comprometer de lleno por 6 meses. Me gustaría un poquito más de ayuda para poder definir eso antes de arrancar. Amiga, te la tengo. Y acá es en donde te diría, toma papel y lápiz o busca tu journal. Preferiblemente yo diría a mano el tema de la escritura, porque cuando lo hacemos así en lugar de en digital, en computadora, en la tablet, lo retenemos de mejor manera. El hacer ese ejercicio manual nos va a permitir estar mucho más comprometidos y centrados con eso que estamos escribiendo y que estamos definiendo para nosotros. Entonces, aquí van las 3 preguntas que yo nos recomiendo hacernos en esta fase inicial en donde estamos definiendo ese objetivo, definiendo esa meta, definiendo qué va a ser eso en específico en lo que nos vamos a estar enfocando por los próximos 6 meses y darle más cuerpo y darle más claridad y definición. La primera pregunta que yo nos recomiendo hacernos sería, ¿qué es lo único que, si tú lo lograras antes del 31 de diciembre, en este caso el 2026, antes de que termine este año, haría que el año mismo valiera completamente la pena? No lo que deberías lograr, no el deber ser, no lo que te dicen los otros. Lo que tú quieres. Y aquí es muy importante, no solamente con esta pregunta, sino con las otras 2 que vamos a cubrir en breves instantes, que seas lo más honesta posible contigo. Y te lo digo porque muchas veces cuando vamos definiendo esos objetivos, ese plan para nuestra salud, nuestro bienestar, nuestro negocio, lo que sea, llegamos fácilmente a caer en el aspecto comparativo, en el, bueno, si todo el mundo ahorita se está enfocando en hacer pilates porque es el craze que hay ahorita en el mundo del bienestar y yo quiero que mi compromiso sea con mi salud física y tener mejor cuerpo, entonces mi objetivo se va a centrar en pilates. ¿A ti te gusta pilates? ¿Es algo que factiblemente puedes hacer seguido? ¿Tienes el capital? ¿Tienes las herramientas? ¿Tienes la disposición? Mira, realmente no. A mí lo que me gusta más es boxeo. Entonces, ¿para qué te vas a plantear algo que realmente no viene de ti, sino que viene de lo que los demás están haciendo? Eso mismo es lo que está pasando aquí, o lo que yo te recomiendo que utilices como enfoque, como tu brújula, que es aquello en lo que tú te quieres enfocar, que es aquello que tú determinas que es importante, porque también a lo mejor ese objetivo que tú determines para este plan de 6 meses es algo que tú tienes muy en claro por qué es importante, por qué es crucial y por qué es en lo que tú te vas a enfocar en este periodo de tiempo, que a lo mejor viéndolo de fuera a otras personas no les haga sentido. A lo mejor viéndolo de fuera a otras personas te dirían, mira, yo me enfocaría más en este aspecto o en esto otro, pero tú eres quien tiene que definir el plan por y para ti. La importancia es en no solo entender que esto va a ser para ti y no porque los demás lo estén haciendo o porque a otros les esté funcionando, pero también el hecho de qué es lo que va a mover la aguja interna para ti antes de cerrar este año. Y esa respuesta solo la puedes conseguir tú. Cada quien va a tener su definición de qué haría que este 2026 se sienta como un año de éxito, de logros, de llegar a la meta. Ahora te toca a ti definirlo para ti. ¿Qué es ese resultado que tú quieres ver? ¿Qué es eso que tú tanto deseas? Que tú te puedas ver al final del 2026 en 6 meses y decir, como logré esta meta, como logré este objetivo, como logré llegar a este punto, siento que fue un año que valió la pena. Siento que fue un año de éxito. Siento que fue un año en donde me cumplí y no llegar al final y decir, bueno, hay algunas cositas que sí se dieron, pero me faltó. Siento que no fue mi mejor año. La diferencia entre la opción 1 y la opción 2 es que tú logres definir con exactitud qué es lo que haría que este sea un año exitoso para ti al llegar al final, y es lo que te va a llevar cada vez más a tener esa respuesta concreta de qué va a ser tu locking plan. Luego tenemos la segunda pregunta que nos recomiendo hacernos, que tiene que ver con el costo. ¿Qué te ha costado? Ni siquiera qué te va a costar, sino qué te ha costado el no haber entrado en lock-in antes con ese objetivo u otros objetivos en específicos. Y de nuevo, esto no va necesariamente en términos de dinero o resultados, sino
en términos de cómo te sientes contigo misma cuando piensas en lo que llevas tiempo postergando. Obviamente, el tema de los resultados tangibles y concretos y el tema del dinero que quizás todavía no percibes o no has registrado o no has generado, claro que tiene que ver, pero esto va a un nivel de mayor profundidad. Esto va con eso que a ti te hace sentir: lo logré, me siento exitosa, me siento satisfecha. Y a veces ese resultado directamente no es el que te va a dar mayor dinero, no es el que te va a dar mayor reconocimiento externo, no es con el que vas a conseguir mayor validación de los demás, pero es aquello que tú sabes que si tú consigues eso, cuando llegues a fin de año vas a decir: lo logré y me siento increíble y me siento satisfecha y siento que dejé de postergar. Porque muchas veces cuando llegamos a fin de año y empezamos a hacer un poco como ese inventario de, ok, de todo lo que tenía en el Vision Board, ¿qué se hizo realidad? De todo lo que yo tenía en mis metas, ¿qué logré cumplir? Cuando nos enfocamos en aquellas que no, lo que más nos duele es justamente esa sensación de: si me hubiera enfocado y lo podía haber logrado, pero no le dediqué el tiempo, pero es otro año en donde lo estoy pasando de meta, venía del 2025, el 2026 no lo cumplí, pasa el 2027. Va más de una sensación interna y tú sabes cómo se siente eso. Y así como tú sabes cómo se siente eso, también te puedes imaginar cómo se sentiría lo opuesto, cómo se sentiría el ya no seguir postergando ese objetivo, el ya no seguirle dando largas, el ya no seguir diciendo: bueno, pero lo trabajo el mes que viene, y lo trabajo el mes que viene, y lo trabajo el año que viene, y ver hacia atrás y darte cuenta, en todo este tiempo, si yo me enfocaba de lleno en eso, llegábamos a fin de año sintiéndonos de maravilla, sintiéndonos realizadas, sintiéndonos exitosas. Entonces, empieza a pensar más allá del tema del dinero, o más allá de los elogios, o más allá de todo lo que puedes estar recibiendo externamente. ¿Qué es eso que tú sabes que si lo defines y lo trabajas para este año, ya no vas a sentir que lo postergaste otro año más? Y ahora que estoy seguro que después de hacerte estas dos preguntas, tómate tu tiempo, incluso puedes escribir las preguntas y ya después te vas tomando un par de días para realmente reflexionar. Entiende que esta es la base, el inicio, los primeros pasos para ese locking plan. Entonces no lo quieras hacer a las apuradas. Pero yo estoy segura que después de que definimos cuáles son esos 3 aspectos no negociables y después de que ya respondiste esas primeras 2 preguntas, si no tienes la respuesta final, estás casi que allí. Ya tienes mucho mejor definido qué es eso en lo que tú te vas a centrar en los próximos 6 meses. Para aterrizarlo mucho más, para que esto sea tu cable a tierra y para que tú empieces a sentir que ya te estás moviendo en pro de ese objetivo, la pregunta número 3 sería: si solo pudieras hacer una cosa, una sola cosa esta semana que moviera la aguja hacia esa meta, ¿cuál sería? Y es entender que ese primer paso, esa primera acción, esa una cosa esa semana, esta semana presente en la que estamos, o a partir de que inicies, esa es tu primera acción de tu lock-in plan. Y es importante definirlo porque así no queda como una idea, así no queda como este proyecto bonito, así no queda como que sí, suena maravilloso, pero ¿y dónde está el compromiso? Si nosotros cerramos este episodio, esta primera cápsula, esta edición, definiendo justamente ese primer paso, ni siquiera tiene que ser el paso que vas a dar en 2 meses, 4 meses, que es cómo se van a ver los 6. No, hoy mismo, esta semana, que es ese paso específico que tú puedes dar y te permites dar ese paso, ya estás un porcentaje más cerca de la meta. Cuando nosotros empezamos a entender que acompañando esa constancia y determinación con un plan específico y con pasos concretos y simples, nada demasiado complicado, nada demasiado elaborado, nada que se sienta que tienes que sacar un máster y 3 certificaciones para tú poder dar ese paso, sino ese paso que tú sabes que más que dificultad, a lo mejor es porque lo vienes postergando, a lo mejor es porque se siente pesado, a lo mejor es porque te da flojera, pero tú lo sabes que si tú te sientas con ello y tú accionas en ese paso esta semana, va a ser como quitarte una piedra del camino, va a ser el liberar el flujo de energía y que las cosas empiecen a andar, porque finalmente decidiste accionar en pro de un objetivo, de algo en específico, en un tiempo determinado, sin estar cambiando de rumbo, sin estar intentando conseguir diferentes cosas al mismo tiempo, sino un enfoque total y completo en una cosa, y eso empieza desde pequeños pasos, uno en particular que puedas dar esta semana, si es posible hoy mismo, mejor.
Cuando yo empecé el proceso de el maratón completo e incluso cuando ese objetivo mutó o se transformó a algo más realista, específicamente para estos 6 meses de correr un medio maratón, yo no tenía la certeza de que lo iba a lograr. No fue el hecho de que desde la primera que yo me monté en la caminadora ya eso estaba escrito. Yo no sabía cómo se iban a ver estos 6 meses. Yo no sabía si iba a tener el entrenamiento suficiente. Yo no sabía si iba a tener la capacidad suficiente. Tenía 1000 dudas, tuve momentos de inseguridad. Los días antes yo todavía me seguía cuestionando, a pesar de que venía constantemente dando los pasos y comprometiéndome en la acción. Pero aún así fui por ello, aún así continué accionando y aún así me seguí enfocando en una sola cosa. Y eso me llevó al resultado al que llegué. ¿Que fue el maratón completo? No, pero llegué a la mitad y de repente me di cuenta de lo que era capaz, del enfoque que podía tener, del compromiso que podía tener, de lo lejos que podía llegar. No solo en cuanto a mi estado mental y sistema de creencias, sino físicamente en distancia, cuán lejos podía llegar. Y precisamente por eso es que sé que esta estrategia funciona y es por ello que estoy decidiendo aplicarla a mi negocio en tiempo real. Y por ello es que te lo quiero compartir a ti, porque sé que también te va a poder ayudar, porque sé que te va a permitir ver de que no es tarde, de que no es que si no empecé en enero, entonces ya para este punto no va a funcionar. Incluso si nos ponemos a pensar en el hecho de que el objetivo que tú te traces ahorita para los próximos 6 meses no viene desde ese rush de año nuevo, vida nueva, no viene desde ese rush de ya todo el mundo hizo el vision board y yo también lo estoy haciendo y ya tengo que empezar a trabajar en objetivos. Esto se siente más intencional, esto se siente más específico, esto se siente más trabajado. Muchos más chances de que lo vayas a lograr. Entonces es el entender de que hoy puede ser tu inicio, hoy se puede sentir como ese 1 de enero, hoy se puede sentir como ese principio de mes, hoy puedes iniciar, hoy puedes arrancar, hoy puedes dar ese primer paso, sea que ya tengas algunos pasos previos dados anteriormente, cierta base, ciertas cosas que te han funcionado y vas partiendo de allí, como está haciendo con mi negocio, o puede ser algo completamente de cero, pero que aún así tienes la capacidad de lograr, como fue en mi caso el correr el medio maratón. La idea es que a raíz de este y todos los próximos episodios de Esperando la Señal Podcast, de estas cápsulas que vamos a tener durante el mes de junio para definir, concretar y accionar en pro de tu lock-in plan de 6 meses, tú finalmente dejes la resistencia atrás, tú te permitas darte cuenta de lo que eres capaz y cuando lleguemos al final del 2026 veas para atrás y te sientas exitosa, te sientas realizada y te des cuenta de todo lo que eres capaz de lograr. Así que espero que esta primera cápsula sea el inicio de un plan mayor, el inicio de cambiar ese sistema de creencias y esa mentalidad de ¿será que ya es tarde? No sé si soy capaz, quiero hacer 1000 cosas a la vez y darte cuenta de que ese enfoque definido, específico, estratégico en una sola cosa te va a dar muchos más resultados que seguirte dividiendo en 1000 pedazos. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en la siguiente edición, en la siguiente cápsula de esta serie de episodios de junio de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.